10minconjesús.net. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El capítulo 11 de los Hechos de los Apóstoles nos habla del nacimiento de la iglesia de Antioquía, una comunidad de las primeras de todas, en donde hubo un enorme crecimiento. Allí fue donde a los seguidores de Cristo se los empezó a llamar cristianos. Y entonces esta comunidad empieza a crecer porque se habían dispersado después de la muerte de Esteban y muchos judíos habían ido a otras ciudades de los alrededores. Y en Antioquía se produce como esta explosión donde realmente había mucha fe, y entonces este crecimiento llega a oídos de los apóstoles en Jerusalén y deciden enviar a Antioquía a un hombre que se llamaba Bernabé. Bernabé, dice en los Hechos de los Apóstoles, era un hombre bueno, un hombre justo, un hombre que además generoso. Él había vendido un campo, había puesto el producto de la venta del campo, lo había puesto a disposición de los apóstoles. Era un hombre que al llegar a Antioquía se alegró muchísimo, y al ver esa enorme cantidad de gente decide acudir a la ayuda de Saulo. Saulo, que se había convertido camino de Damasco, que había sido un perseguidor de los cristianos. Él lo había llevado a Jerusalén. Bernabé había llevado a Saulo a Jerusalén porque quería presentárselo a los apóstoles, quería que los apóstoles lo conocieran, que supieran lo que Saulo había hecho en Damasco después de su conversión. Pero los cristianos desconfiaban un poco de Saulo y terminó él yéndose a Tarso, su ciudad de origen, donde estuvo durante un tiempo predicando. Cuando Bernabé llega a Antioquía, lo va a buscar a Saulo, y poco tiempo después los apóstoles en Jerusalén le piden que Bernabé y Pablo salgan a hacer un primer viaje apostólico. Entonces ellos lo llevan a Juan Marcos. Juan Marcos era un sobrino de Bernabé que en un primer momento se embarcó junto con ellos y los acompañó durante un trecho en ese primer viaje. Pero en llegando a Perge de Panfilia y habiendo visto lo difícil que era todo ese tema y lo peligroso que era predicar el nombre de Cristo y todos los riesgos que traía consigo ese empeño, decidió volverse a Jerusalén. Esta decisión de Marcos realmente a Saulo no le gustó demasiado, y hubo después un segundo viaje en el cual Pablo lo invita a Bernabé. Entonces Bernabé decide invitarlo a Marcos, cosa que a Pablo no le gustó absolutamente nada. Entonces Pablo terminó diciendo: si va Marcos, yo no voy. Y Bernabé terminó diciendo: si Marcos no va, yo no voy. Y dicen los Hechos de los Apóstoles que se suscitó una gran discordia, un gran desencuentro entre estos dos grandes santos, entre Bernabé y Pablo. Fíjense cómo también los santos a veces tienen sus dificultades entre ellos. Y Bernabé era el que lo había promovido a San Pablo, nada menos que el que lo había promovido. Por eso a mí me gusta decir que él era un headhunter. Bernabé era un headhunter. El headhunter es el que va buscando grandes cabezas importantes, gente que tenga la capacidad de liderar un proyecto, de tener un puesto de responsabilidad en una empresa. Y esta era quizás la característica de Bernabé.
Bernabé es un hombre que se juega por Saulo. Saulo, hombre controvertido, hombre discutido, hombre temido. ¿Qué hace Bernabé? Bernabé se juega por Saulo, aquel hombre que había estado en contra de Cristo, que perseguía a los cristianos. Bueno, Bernabé le puso la ficha. Bernabé dijo, yo por este hombre me juego. Y eso lo va a volver a hacer en contra del gran Pablo. A pesar de que la figura de Pablo seguía creciendo, Bernabé seguía teniendo su carácter y Bernabé seguía defendiendo a aquellas personas en las cuales él veía que merecían una segunda oportunidad. Porque Pablo merecía una segunda oportunidad, Bernabé se jugó por él. Marcos merecía una segunda oportunidad y Bernabé se jugó por Marcos. Qué bueno, ¿no es cierto?, que se haya jugado de esa manera, hasta el punto de que si había que pelearse con alguien y si había que pelearse con el mismísimo Pablo, él estaba dispuesto a hacerlo, porque él sigue su conciencia y su conciencia le dice que tenía que darle una nueva oportunidad a este hombre. De hecho, no existen muchos evangelistas, solamente 4 personas en la historia de la humanidad han relatado por una inspiración divina la vida de Jesús, y Marcos es uno de ellos. De manera tal que el Bernabé se jugó por Marcos y acertó el haberse jugado por él. Qué interesante que es esto, porque no es por casualidad que le pasa eso, o que no es por casualidad que Bernabé consigue estos resultados. Era un hombre bueno, era un hombre comprensivo, era un hombre que sabía meterse adentro del fondo de cada una de las personas, en el corazón de cada una de las personas. Sabía que era lo que... Quizás no es que él fuera un profeta, él no sabía cómo iba a terminar la historia, pero sabía que esas personas, esas 2 personas, merecían que se los apoyara. Qué importante es, porque cuando las personas ya triunfaron, uno dice, bueno, era un genio total, sí, pero esas personas que terminan triunfando o que terminan teniendo una enorme trayectoria, no siempre fueron así, no siempre estuvieron en el podio, no siempre fueron triunfadores. Me gusta mucho la historia que cuenta el cardenal Newman acerca de cuando él era un chico joven y siempre recuerda cómo recibió el apoyo de uno de sus profesores, cuyo nombre no me atrevo a pronunciar porque pronuncio mal el inglés, no sé inglés. Pero bueno, Newman habla de esta persona que para él dice fue como un padre, cuando, decía Newman, cuando mis pasos eran inciertos, cuando yo era todavía joven y no sabía muy bien qué era lo que yo tenía que hacer, este señor, este hombre, como un padre, me tomó de la mano, me guió, me condujo, me instruyó, confió en mí, me sostuvo. Qué bueno que es esto, ¿no? Porque a veces puede ser que nosotros no seamos grandes personas o no tengamos demasiadas cualidades, pero qué importante que es saber descubrir a los que sí la tienen. Hace unos años, hablando sobre un empresario, alguien decía, un empresario conocido, y alguien decía, fulanito de tal no es muy inteligente. Lo que hace fulanito de tal es rodearse de personas inteligentes. Y bueno, mi comentario fue inmediatamente, eso es ser inteligente. Bueno, aunque nosotros no tengamos demasiadas luces, muchas veces Dios nos pone delante de personas a las que nosotros realmente podemos promover, a las que nosotros podemos apoyar, a las que nosotros podemos ayudarlos a que confíen en sí mismos, a que sepan que tienen por delante cosas importantes para hacer. De hecho, el mismo Pablo termina reconociendo al final de su vida que Marcos le resultaba muy útil y Marcos terminó recogiendo toda la predicación de San Pedro. San Pedro lo llamaba mi hijo querido,
Marcos, mi hijo querido. De manera tal que nosotros tenemos también a lo largo de nuestra vida quizás esas posibilidades, ¿no es cierto?, de encontrarnos con personas, de ayudarlas, de potenciarlas para que ellos puedan también, ¿no?, con sus capacidades servir al Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.